Ministro, la economía vuela. ¿Cuánto va a durar esta bonanza? No, yo no creo que el concepto relevante para decir cómo están las cosas es que la economía vuela. Estamos enfrentando una etapa de prosperidad bastante duradera ya. Vamos a completar este año probablemente séptimo año consecutivo en el que nuestra economía crece por encima del promedio de la región latinoamericana. ¿Cuánto dura una prosperidad como esta? Bueno, al menos ha durado 7 años. Y hacia el futuro, sí, el contexto internacional y las reacciones de los agentes domésticos, agentes internos, sigue por el rumbo que ha ido, yo creo que estamos en condiciones de sostener estos niveles de crecimiento por mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Hay una previsión de un promedio, de un crecimiento de 4,5, 4,5 en el quinquenio? Mire, las predicciones son obviamente condicionales al horizonte con el que se hace la predicción. A horizontes más cercanos, podríamos decir, el próximo año, o si se quiere el próximo año y medio, 2 años, podemos tener mucha más precisión. Y podemos alentar niveles de crecimiento, sí, del 4% y superiores. Hacia adelante creemos que el nivel de precisión se deteriora, lógicamente, porque cuanto más adelante tratamos de mirar, más factores de incertidumbre hay. Ministro, el dólar es la moneda utilizada por la población para ahorrar, es una moneda tradicional, digo, y culturalmente está asociada, ¿verdad?, al ahorro, a los precios. Digamos, en las condiciones actuales del mercado, digamos, ¿puede esperarse un precio de equilibrio en el entorno de los 20 pesos hasta fin de año? A ver, de vuelta, los horizontes temporales, cuanto más cortos, más capacidad de predicción se tiene, y si hoy está en ese entorno la cotización, es altamente probable que esté en entornos similares a esto, porque no hay factores que estén desestabilizando el mercado. En estos últimos tiempos hay un factor que está impactando muy fuertemente, y es que Uruguay y otros países de la región están recibiendo por influjo de capitales que llegan al país, por avances de negocios que están atrayendo inversiones locales y extranjeras al país, estaban provocando de algún modo presiones a la apreciación de la moneda. Hoy eso son circunstancias normales. Quiero recordar que hace no mucho tiempo estas presiones de las que estoy hablando, que son presiones de la prosperidad, no eran las que ocurrían en nuestra economía. Ahora, la tendencia un poco del declive del dólar tiene ese plazo que usted mencionó, digamos, o sería factible en el mundo de esperar que haya un año con esta tendencia si no cambian la situación actual, ¿verdad? Sí, yo creo que los países emergentes en general están todos sometidos a este tipo de presiones, y todos los países creo que estamos tratando a nuestra manera de manejar de la manera más razonable posible estas presiones. Sabiendo, además, como sabemos los uruguayos, que procesos de apreciación exagerada, acá se le llamó atrasos cambiarios, tienen repercusiones muy importantes sobre la producción, genera distorsiones muy importantes sobre la asignación de recursos de la economía, y potencialmente, además, las salidas de ese tipo de situaciones han sido traumáticas en nuestra historia económica y financiera. Por tanto, yo creo que hay buenas razones en términos de una conducción sensata y razonable de la economía como para tratar de evitar apreciaciones que alejen de posiciones sustentables a largo plazo. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene el gobierno para evitar la apreciación del peso uruguayo, y que quiere decir es la depreciación del dólar, la baja del precio del dólar? Y en ese sentido hay que tener claro que hay un demandante muy importante, un jugador muy importante del mercado de divisas local, que es el Estado en general, el gobierno en particular. Nosotros somos adquirentes de una proporción muy importante de las transacciones de moneda extranjera que ocurren en el país. El gobierno necesita dólares porque tiene una parte de su deuda denominada en dólares, o sea, cuando vence hay que cancelarla con dólares. Pagamos intereses de deuda en dólares, por tanto, aún la que no vence, nosotros tenemos que pagar los intereses. Además, son agencias públicas como ANCAP, que son importadores de materias primas, como el petróleo, que se pagan y se transan en dólares, y por tanto y después venden pesos. Por tanto, las transacciones de compra-venta de algunas de las empresas públicas en el mercado de divisas son muy importantes. Y además que nosotros tenemos, tanto en nuestro Banco Central como en los bancos comerciales del Estado, en particular de República, actores muy importantes del sistema financiero. Actores que sus posiciones definen
mucho acerca de lo que ocurre, sus actitudes en términos de posición en monedas son muy importantes, ¿no? Ministro, ¿cuál es el poder de compra que tiene el Estado uruguayo para evitar que se derrumbe, que se desplome el precio del dólar? No, nosotros tenemos herramientas que pueden ser tanto las disponibilidades de pesos que tenemos, porque los ingresos del Estado están definidos básicamente por las recaudaciones de tributos. Esas recaudaciones de tributos ocurren en su gran mayoría en pesos. Esa es una fuente de disponibilidades para financiar todo el presupuesto nacional, para financiar toda la estructura de gastos del Estado, pero hay una parte de ella que se vuelca a la compra de divisas por la sencilla razón de que las necesitamos. Hay otro que es aplicar instrumentos de endeudarse en pesos y que esto sea un vehículo para comprar dólares, ¿eh? O sea, emitir deuda, emitir bonos en el mercado, lo estamos haciendo con regularidad, estamos financiando parte de las necesidades del sector público con emisiones de bonos. Esos pesos que los recibimos los transformamos en compras en el mercado. Estos son los dos mecanismos, yo diría, más naturales. Y los dos tienen, obviamente, su alcance y sus limitaciones. Uno depende, obviamente, de la recaudación y del resultado fiscal, y otro depende, básicamente, de la capacidad que tengamos de endeudarnos o continuar un proceso de endeudamiento en moneda nacional para continuar con una política activa de compras. Justamente vinculado a ese proceso que usted menciona de emisión de deuda en pesos o en unidades indexadas, el gobierno apuesta al peso, digamos. Las personas, los ahorristas, el público común, ¿tiene que apostar al peso, a la unidad indexada, por ejemplo? A ver, en primer lugar, el gobierno hace tan solo 6-7 años, el Estado uruguayo hace tan solo 6-7 años atrás, tenía más del 90% de sus obligaciones financieras, de su deuda pública, denominada en moneda extranjera, de un país que las recaudaciones de impuestos eran prácticamente enteramente en moneda nacional. Eso provocaba un enorme desfasaje. Reducir la proporción desde el punto de vista de la seguridad de las finanzas públicas y de la estabilidad del sistema de reglas de juego en el país, es muy claro que reducir la proporción de deuda expuesta a este riesgo era una cosa muy importante. Desde el Estado nosotros teníamos la obligación de mitigar ese riesgo, lo hemos hecho. Hoy nos acercamos ya a que el 40% de las obligaciones financieras que tenemos ya están denominadas en moneda nacional o moneda nacional indexada, protegida por inflación, pero todavía hay un camino a recorrer. Sobre cómo tienen que actuar los particulares, yo creo que los particulares tienen que hacer lo que crean más prudente. La prudencia del lado del Estado nos corresponde a quienes estamos en estas responsabilidades atenderla a nuestro criterio. Pero yo creo que en general la gente que estamos en el gobierno no estamos para darle consejos a la gente respecto a lo que tiene que hacer con sus decisiones individuales. Lo que tenemos que advertir acerca de cuáles son los riesgos que se están dispuestos a asumir o los que no se están dispuestos a asumir. Y en ese sentido, ilustrar con la conducta del sector público. ¿Usted advierte una burbuja inmobiliaria? Yo creo que en Uruguay en este momento no estamos enfrentando realidades que puedan ser calificadas de burbujas prácticamente en ningún mercado. Los mercados inmobiliarios en Uruguay tienen dos partes, digamos. Las transacciones inmobiliarias vinculadas a compraventa de tierras productivas. Yo creo que si algo ha regido la evolución de los precios de las tierras en el país es que han ido acompañando un proceso de valorización de las producciones. Por tanto, cualquier ejercicio razonable de evolución del valor de las producciones explica la valorización de las tierras en Uruguay. Segundo es a nivel inmobiliario. A nivel inmobiliario urbano o a nivel de viviendas, claramente estamos en una etapa expansiva, dista mucho de tratarse de un boom, de lo que en otros tiempos se llamó un boom, pero además, para que generen ese tipo de boom tiene que haber condiciones de financiamiento que terminen financiando cualquier cosa. Esa no es la situación que está ocurriendo en el país. O sea, yo diría incluso que en el mercado inmobiliario local predominan las transacciones contado. Y las transacciones contado, por tanto, y resultan en muchos casos además de alguien que se desprende de una vivienda para adquirir otra y que cancela, finalmente en su segunda adquisición, cancela una operación que probablemente pueda haber algún desfasaje de precios entre una y otra, pero dentro de condiciones en las que hay un oferente y un demandante que han completado una operación sin riesgos emergentes o subsecuentes para la economía. En general, para que ocurran burbujas no solo tiene que haber precios irreales, tiene que haber además condiciones para que esos precios irreales se transformen en un problema. Porque si yo compro un bien caro, me excedo de precio,
Pero en realidad lo que hice fue un mal negocio y ya está. Y no generé una deuda con una institución o con un particular que genere el problema. Es completamente distinto si yo compré algo que no puedo repagar. Distinto es si yo hago un mal negocio. Mire que hay gente que hace malos negocios, cantidad de malos negocios, que usa su dinero, su liquidez, sus ahorros, mal en un momento. Eso no provoca, o que le vendan algo muy caro. Eso no genera ninguna crisis financiera, no genera ninguna burbuja. Lo que genera es un mal negocio. Y malos negocios puede haber y seguirá habiendo. O sea que usted no ve en el horizonte, digamos,